Amables oyentes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al almuerzo de la semana de Ecos 1360 Radio y el periódico La Tarde. Hoy un invitado muy especial, pero antes quiero darle la bienvenida a mi compañero de mesa, Hans Lamprea Pérez. Hans, muy buenas tardes. Andrés, bienvenido, qué bueno tenerlo otra vez de nuevo en el almuerzo de la semana y disfrutando pues de este espacio al mediodía tan agradable que es para Ecos 360 acá desde el Sky Lounge. Sí señor, y con un invitado, como les dije, muy especial, muy pereirano, pero que nos está representando muy bien fuera del país, pero que seguramente en algún momento lo tendremos nuevamente aquí entre nosotros. Es Juan David Aristizábal Ospina, un hombre talentoso que ha llegado a la Gran Manzana, primero a Bogotá y ahora trabajando por los emprendedores en todo el mundo. Juan David, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido a su tierra y qué bueno que esté con nosotros aquí en Ecos 1360 Radio, el almuerzo de la semana. Muchísimas gracias. Hace 15 años los viernes me dejaban hacer un mini programa de radio en Ecos de música. Entonces para mí es estar en la casa. Pues entonces bienvenido a la casa. Muchas gracias. Bueno, Juan David, cuéntenos un poquito cómo ha sido esa trayectoria de un hombre que salió del Colegio Calasanz con muchas ideas emprendedoras, de ayuda, se fue después a estudiar al CESA en Bogotá, allá se convirtió también en líder como lo hizo en el colegio, después de allá brincó a los Estados Unidos. Cuéntenos un poquito cómo ha sido ese paso y cómo ha sido esa historia de Juan David. Bueno, yo creo que todo se resume primero a que desde hace, yo creo que como 13 años, hay como una convicción de que hay que meterse a hacer participación social. Y yo digo que me gusta mencionar a una profesora que se llama Beatriz Galvis, era una profesora de ciencias sociales que yo tenía en el colegio, y esa profesora nos puso a investigar qué estaba pasando en la renovación de la galería, lo que hoy en día es Ciudad Victoria. Cuando nosotros fuimos, éramos 4 o 5 compañeros, pues claro, obviamente estaban hablando del centro comercial y del éxito, pero lo que más nos impresionó en ese momento era la cantidad de personas que estaban viviendo en la calle. Y yo creo que en esa frustración yo llegué a la casa a hablar con mis papás. Oiga, vi esto, mi mamá es una artista, mi papá es un ingeniero, el ingeniero me contestó haga la tarea, la mamá me dijo después analizamos qué es lo que está sintiendo. Pasaron 2 días después, ellos me invitaron a ver una película que se llama Cadena de Favores, que en resumen es cómo comprometerse uno a ayudar a una persona y ese multiplicarlo con otras 3 personas. Y no sé por qué la película fue importante para enlazarla con eso que yo había visto en Ciudad Victoria, y era qué pasa si nos dedicamos a contarle a la gente cómo puede ayudar a las personas que están en la calle en Ciudad Victoria. Y eso se transformó meses después en un proyecto llamado Jóvenes Informando Proyectos, y lo que nosotros hacíamos era vincular a un joven de la ciudad, decirle vamos a explicarle a la gente que no solamente la renovación de la galería, sino que hay que hacer que se reduzca el número de personas que están en la calle y no le den limosna. Y eso se fue creciendo tanto que el proyecto pues terminó en ese momento pues conociendo a Juan Antonio, y el proyecto se volvió, digamos, muy grande, y conocí a una persona muy importante, creo que en mi vida, que se llamó Juan Alejandro Sanz. Y con Juan Alejandro lo que nos dedicamos era a buscar que ese proyecto, que era de unos niños de verdad de octavo, noveno, pues se lo pudiera replicar como en varios municipios de Risaralda. Y con Juan Alejandro pues tuve la oportunidad de viajar mucho por el departamento y conociendo los proyectos sociales. Juan Alejandro el 4 de septiembre fue a hablar con mi mamá, a decirle que pues me invitaba a que me fuera con él a Bogotá a mostrarle al presidente Uribe en ese momento lo que nosotros estábamos haciendo con Jóvenes Informando Proyectos y con Colombia Joven, que era donde trabajaba Juan Alejandro. Mi mamá dice, usted ni loco va a irse con Juan Alejandro. Juan Alejandro me llevaba 10 años a Bogotá, ¿usted qué tiene que estar haciendo allá? El plan era meterse en la línea. Mi mamá me dijo que no. La historia pues la conocemos. El 9 de septiembre a mí me llama el rector de mi colegio a decirme, pues tengo la noticia, es pues su mentor o compañero y amigo pues lo asesinó las FARC. Y yo creo que ese momento también fue muy importante para entender algo, y es que a nuestra generación nos toca una gran responsabilidad, y era que nos tenemos que involucrar en lo que nos estaba pasando. Yo pues no vengo ni del mundo del privilegio, pero tampoco puedo decir que he pasado muchísimos trabajos en la vida, pero creo que ahí entendí que sí,
que uno no puede ponerse ni los audífonos ni la indiferencia, ni solucionábamos la muerte de Juan Alejandro con venganza. Entonces pasaron los años, me metí a proyectos sociales, después fue por allá a un congreso de jóvenes líderes como en el 2005, para traer como cooperación internacional al país. Llegué a la universidad y conocí a un personaje llamado Juan Manuel Restrepo. Yo menciono a estas personas porque yo creo que todo lo que ha pasado es porque uno trabaja en equipo. Entonces con Juan Manuel es un chino paisa, que yo después vine a conocer la historia del que les voy a contar quién es él, pero un chino paisa en Bogotá con chanclas y en bermudas. Entonces mis compañeros del CESA lo miraban pues como raro, pues a este paisa montañero. Y ellos bien pinchaditos. Y ellos bien pinchados como muchos de mis compañeros del CESA. Y terminamos encontrándonos, coincidiendo en muchísimas cosas. 2 semanas después de estudiar de estar en la universidad, estábamos caminando y nos encontramos con un artesano que nos dijo una cosa muy boba, pero que fue muy importante para nosotros, que le preguntamos qué está haciendo, y él nos contestó: yo estoy tejiendo lo mejor de Colombia. Entonces Manuel y yo dijimos: este man se tiene que ver que metido un porro, pues el berraco. Y el caso es que en ese momento Juan Manuel le dijimos: oye, ¿qué pasa si nos dedicamos a encontrar esos cambios positivos y a divulgarlos? 2 años después teníamos una página web que se llamaba Buena Nota, se dedicaba a divulgar noticias positivas, que en un momento se convirtió en una proveedora para los medios nacionales y regionales y, por ejemplo, para Public, de todas las noticias positivas del país. Y en un momento, en el 2008, nos dimos cuenta que si queríamos tener más impacto, teníamos que combinar 2 de nuestras pasiones: sin duda contar las noticias, pero también apoyar a emprendedores sociales. Y Buena Nota se convirtió en una incubadora de emprendimientos sociales, que es lo que es hoy en día. Nosotros encontramos emprendedores sociales, los conectamos con voluntarios, con asesores, con gente que los pueda apoyar. Hasta el 2012 las cifras son 10.000 horas de voluntariado calificado en más de 60 proyectos sociales que el Banco Interamericano de Desarrollo pues como que buscó el impacto. Y después de Buena Nota decidimos con un grupo de 100 personas en Facebook que íbamos a recoger algo que escribieron hace 25 años la misión de sabios. Hace 25 años el expresidente pereirano César Gaviria convocó a unos sabios a que escribieran qué había que hacer en la educación del país. Ellos sacaron un documento llamado Colombia al filo de la oportunidad. Nosotros volvimos a convocarlos a ellos y a ese documento, y ese documento lo trasladamos en el Pacto por la Educación. Pero esperen, no se me y adelante ahí un poquito. ya voy a terminar. Quiero- Ahí ahorita les sigo contando para no alargar la historia Cuando y no aburrirlo. fue una suma de situaciones, de hechos que en ese instante marcaron su vida, que se, digamos así, conspiraron para que usted empezara a pensar en algo que hoy llamamos emprendimiento social. Yo creo que mi hermana hoy vive en Brasil y trabaja en un fondo de inversión dedicado al emprendimiento social. Pero cuando usted mira a mi mamá, a mi papá, pues son personas que han hecho su trabajo en su vida, pero no han sido las personas pues más involucradas en el mundo de lo social. Yo creo que es mi generación tiene un gran reto, y es que es la generación que tiene que generar las oportunidades que este país necesita, no porque las anteriores no hayan querido, no hayan podido, sino que hoy en día, gracias a la tecnología y las herramientas que tenemos, las excusas son muchísimo menores para no hacer esas transformaciones. Entonces esas circunstancias a las que usted menciona, pues creo que sí, pero creo que pues también cuando uno en la casa tiene un artista como es mi mamá, y por eso yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es impulsar las artes. Y cuando no también tiene un ingeniero al lado que jode tanto, cuando existe esa combinación más cuadriculado, pues yo creo que hay oportunidad de crear. En el caso mío, yo creo que lo que hemos hecho es crear cosas, pero también hay muchos fracasos que Andrés conoce, de cosas a las que me he postulado y no he quedado, y proyectos que hacen parte de la vida también de fracasar, que es parte de crear y construir sueños. Ahorita le pregunto sobre el arte de fracasar, porque yo sé que usted, dentro de sus cosas, es uno de los apuntes que le da a los nuevos emprendedores. Pero yo quería preguntarle en el tema de Buena Nota, de esos emprendimientos que ustedes apadrinaron, ¿cuáles hoy podemos destacar que usted en este momento diga, vea, logramos que esta cosa vaya adelante y estén funcionando bien? A mí me gusta contar 2 que van en la línea de la educación. Uno
el proyecto de libro por libro. Libro por libro fue una cosa muy sencilla. Los problemas sociales se pueden resolver de manera sencilla. Así es, en Colombia el 40% de los municipios del país, de las escuelas rurales del país, tienen un déficit de dotación de libros. Entonces estos personajes, estos emprendedores sociales, lo que hacían era buscar a los amigos, regálame un libro, y eso es muy difícil lograrlo así. De hecho, hoy en día el Ministerio de Cultura y Educación está tratando de que la gente les done libros de esa forma, y nosotros descubrimos que si uníamos la empresa privada a través de una cadena logística podíamos solucionar ese problema. ¿Qué hicimos? Con los pereiranos, muchos pereiranos, pero muchos colombianos en España, una empresa de pizzas nos donó su cadena logística para recoger libros. ¿Qué hacíamos? Cada vez que alguien pedía una pizza, la empresa, Ginos, la que es Ginos allá, le pedía a la persona, por favor, busque si en su casa tiene un libro en buen estado. Si sí lo tiene, mándemelo con el domicilio. Logramos traer 25.000 libros con esta cadena logística, una cosa súper sencilla. ¿En cuánto tiempo? En 3 meses. Después nos pasó que el proyecto apenas llegó a Colombia, los 25.000 libros, gracias a Iberia, por ejemplo. El gobierno nacional nos cobró todos los impuestos nacionales de nacionalizar los libros. Nacionalizar los libros. Pero hoy en día, libro por libro, lo que logró, ¿qué está haciendo? Además de la dotación, que es súper importante, es enseñar a los maestros a hacer la gestión del uso de la lectura para transformar las aulas. Entonces Carolina Ibarra, que es esta emprendedora social, lo que está demostrando es, uno, primero tiene que hacer una intervención física, y la física, bueno, los libros, y dos, la capacitación a los maestros. Lo segundo, que digamos, de esos proyectos que me parecen interesantes, y es que la gente cree que en Colombia las artes, por ejemplo el teatro, no tiene futuro, no tiene modelo de negocio, eso es imposible hacerlo. Y nosotros demostramos con unos pelados que se llama La Maldita Vanidad. Eso eran un grupo de gente haciendo teatro. Los invitaban muchísimo a exposiciones, pero no tenían un peso, vivían en la olla, literal. Y nosotros nos inventamos todo un modelo de negocio. Hoy en día, La Maldita Vanidad no es La Maldita Vanidad, es la fundación La Maldita Vanidad. Es el grupo de teatro que más está siendo invitado a nivel mundial. Porque hicimos lo siguiente, con los voluntarios que nosotros nos llegaba, organizamos un modelo de negocio a partir de la industria del teatro, para que las personas asociadas puedan recibir dinero y puedan vivir bien los actores, pero estén vendiendo unos productos y servicios para el mundo. Nuestro sueño es que las artes y la cultura pueden ser sostenibles y se vuelvan, además de todo, una atracción para Colombia. Entonces es buena nota lo que hizo con esos emprendedores y con otros, es buscar al emprendedor social y buscarle, por un lado, donantes, pero por el otro lado, gente que dé tiempo y conocimiento a sus emprendedores sociales, que les sirva a aumentar el impacto que están teniendo. Ahora sí, lo interrumpimos antes de que llegara a Nueva York. Entonces, vuelve, y digamos, de este trabajo como buena nota, nosotros nos dimos cuenta que la misión de Sabios había escrito este documento tan interesante, tan importante, pero como muchas veces nos pasa, los documentos quedan ahí. Nos tomamos la foto, Gabriel García Márquez, Ginás, y todo el mundo dijo, esto es lo que hay que hacer. ¿Y nosotros qué hicimos? Convocamos a 100 personas, esas 100 personas les dijimos, vamos a escribir este pacto por la educación. El pacto está en la página www.todosporlaeducacion.co, y el pacto no tiene nada de carreta. Usted lo ve y no tiene nada de carreta. Puede ser que no compartamos absolutamente todo, pero está 10 cosas que hay que hacer en educación, desde aumentar los recursos para la primera infancia, hacer que todos nuestros jóvenes que están en la educación básica y secundaria tengan acceso a educación de básica, secundaria, y puedan llegar a la universidad, que a nuestros maestros les paguen y les paguen bien, que Colombia le apueste a saber otro idioma. El pacto es muy concreto. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, vamos a hacer que la ciudadanía nos empiece a apoyar. ¿Por qué la ciudadanía? Cuando usted mira todos los Pereira cómo vamos, Bogotá cómo vamos, Barranquilla cómo vamos, la educación no hace parte de las 5 primeras prioridades. Entonces, si queremos que la educación sea un motor de transformación de una sociedad, pero para la gente no es importante, no hacemos absolutamente nada. Y adicional es que los políticos, si no tienen la educación como en su agenda, no hacemos ningún cambio en educación. Entonces el pacto, en principio, ¿qué buscaba? Primero, hacer una movilización ciudadana. Segundo, el segundo paso, hacer una movilización política para comprometer a los tomadores de decisión. Y lo tercero, generar un mecanismo de seguimiento y control a la educación en el país. Las 3 cosas están sucediendo en este momento. En tema del pacto, el pacto hasta ahora lo han firmado 25.000 personas, no es nada. Por eso, si alguien nos está oyendo, vaya a Todos por la Educación, léalo, si le gusta, fírmelo, comparto
y aplíquelo. 2, logramos que todos los partidos políticos, todos los candidatos presidenciales del 2014, todos, absolutamente todos, 70 congresistas firmaran el Pacto por la Educación. El presidente, cuando firmó el pacto y se comprometió con el Pacto por la Educación, le lanzó un reto al país, era que Colombia iba a ser la más educada en el 2025. Entonces, eso lo dijo. ¿Y qué le estamos haciendo ahora? Nosotros hacemos un informe trimestral donde le estamos diciendo al país si estamos o no estamos en educación. Conclusión de hoy en día es, estamos entre el naranja, porque el presidente pues lanzó un reto muy ambicioso que no hemos podido, no lo vamos a cumplir, pero nosotros nos estamos volviendo una avispa que va a joder en el tema de educación. Y ahorita el siguiente paso que hicimos la vez pasada y es comprometer a los alcaldes, candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones, para que ellos en los planes sectoriales de educación, que es donde se define lo que se va a hacer en educación, quede incluido en el plan local de desarrollo, en los planes departamentales, y se comprometan con ese pacto para hacerlo en sus regiones. ¿Esto cómo se hace? Esto lo hace Ciudadanía, Todos por la Educación. Ni siquiera es como, no existe una entidad sin ánimo de lucro detrás. Es una iniciativa que apoyan unas organizaciones sociales, unas universidades, y es de los voluntarios. Todo voluntario que quiera ir va a la página, se une voluntario y lo mueve. La única forma de que la educación se vuelva una prioridad para la gente es que la ciudadanía, perdón la expresión, joda mucho a los tomadores de decisión. No va a cualquier parte y lo que la gente le dice es, sí, seguridad, y uno lo ve, las prioridades, pero cuando uno dice, ¿cómo resolvería todos los problemas? La gente le dice, es de mentalidad y cultura. Lo que hay que resolver es un tema de mentalidad y cultura, y eso empieza por la educación. Y en eso estamos. ¿Qué papel juega, Juan David, la vinculación de la empresa privada en estos procesos? En todo este proceso que usted ha participado, en todas estas iniciativas, ¿cómo juega la empresa? Yo creo que todas las organizaciones sociales, la academia, el sector social, juegan un papel muy relevante. La empresa privada tiene que facilitar muchísimas cosas, pero nosotros no se nos puede olvidar que las empresas no son la vaca lechera que todo el mundo puede ir a chuparles, porque les pasa mucho a las empresas chiquitas y grandes que muchas organizaciones sociales, y yo que estoy en el mundo de lo social, pues molestamos mucho, venga, ayúdenos con tal proyecto. Creo que hoy en día lo que tienen que hacer las organizaciones sociales, cualquiera, es reinventarse y tener modelos de negocio distintos, que sean sostenibles, como lo que les contaba de La Maldita Vanidad, que hoy en día vende productos a nivel internacional de sus obras. Entonces, la empresa privada juega un papel importante, dinamizador, pero no se nos puede olvidar que hay dos cosas. Uno, que hay unas obligaciones del Estado, o sea, el Estado tiene que garantizar la educación en el país, es el Estado. Y lo segundo es que el resto de nosotros, los ciudadanos, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, lo que tenemos que hacer es soportar y apoyar hasta donde podamos, pero tampoco cargarnos a nosotros la responsabilidad de resolver un problema que tiene que tener el Estado. Y ahora, ¿quién es el Estado? Sin duda el Estado somos todos nosotros. Entonces, en Todos por la Educación, sin duda está Empresarios por la Educación apoyando. Pero nosotros siempre hemos dicho es que no podemos generar una dependencia en que necesitamos al Batman. Y nosotros creo que como sociedad tenemos una filosofía de liderazgo tipo Batman. ¿Y cuál es esa filosofía de tipo Batman? Todo lo vemos como gótica. La corrupción, todo es malo, las vías, la educación está mal. Pero siempre estamos esperando al Superman, al Batman que venga a resolvernos el problema. Y yo creo que eso es un problema de la filosofía de liderazgo que tenemos en Colombia, porque el éxito de cualquier sociedad es cuando tiene una Superliga de la Justicia, o sea, equipos de trabajo que dicen, para allá vamos. Eso en teoría del liderazgo se llama liderazgo adaptativo, y es, en equipo tenemos que resolver el problema. Y creo que en educación y en la mayoría de los temas siempre estamos buscando el Salvador, y ese es el Batman. Y pues me parece que es ilógico para transformar una sociedad, y sobre todo para transformar la educación. No es ni la ministra, ni el maestro, ni el secretario de educación. Todos tenemos que aportar en el tema de educación, y más para lo que le viene al país en posconflicto. En materia social, ¿se considera líder, Juan David? Yo creo que yo hago parte de un grupo de gente que está trabajando por lo social, que tenemos que aprender muchísimas cosas, como por ejemplo medir mejor el impacto, ser más creativos a la hora de pensar cómo ser sostenibles. Pero yo creo que uno logra
decir que facilitó procesos de transformación con resultados. Y yo creo que aún lo que nosotros hemos hecho es muy poco. O sea, hemos hecho cositas, realmente, para usar ese diminutivo, cositas. Tenemos un reto gigante para el país que se nos viene, y es qué vamos a hacer con 15 millones de personas que no reciben todos los servicios del Estado, viene una cantidad de desmovilizados, uno como le dice a un joven que ha sido legal, que fue a la universidad y no tiene trabajo, ¿qué le vamos a decir a ese joven? Cuando a una persona que ha matado, ha sido extorsionador, le vamos a dar una pensión para que se jubile. ¿Cómo le explica uno a ese joven que ha sido legal, que crea en este país? Entonces eso es un reto gigante que faltan muchas cosas por hacer. O sea, yo lo que creo es que a mi generación lo que hay es retos, pero hoy la tecnología, hoy ya no es solamente en un solo lugar donde se pueden hacer las transformaciones que queremos ver en esta sociedad. Pero no me contestó, ¿se considera líder? Yo creo que eso se lo debo a usted. Lejos de vanidad. No, yo creo que bueno, no lo voy a poner en camisa de 11 varas, se lo va a hacer más fácil. ¿Le paran bolas cuando usted dice vamos con esta idea? Yo creo que nos paran bolas por una razón muy sencilla, y es que hay una palabra que yo la tengo desde hace mucho y a usted le consta, y es la intensidad. O sea, eso sí soy. Puede ser que otras cosas me falten, pero intenso, Juan David, sí, yo creo que ese es el éxito en muchas cosas. Intenso, joder y joder y joder hasta que las cosas pasen. En esa iniciativa de educación, Juan David, y eso que usted dice de esas pequeñas cosas, y de tener esa gotica pequeñita, sumándole esas pequeñas cosas, ¿qué se puede hacer con la educación? ¿Qué nos falta? Antioquia habla de un proyecto bastante interesante, Antioquia Educada, un proyecto bastante ambicioso y que se ve que ha dado resultados en Antioquia. Más que Antioquia tiene ciento algo municipios que 120 municipios que es bastante complicado controlar. ¿Qué hacer en esa gotica para que le presten atención verdaderamente al tema de educación? Yo creo que el principal problema que tenemos en educación es un tema de mentalidad y cultura. ¿Y a dónde se resuelve eso? Es que mucha de nuestra estructura social está basada en un dicho que digo vive el bobo. La forma de cambiar cualquier sistema cultural y educativo es cuando pasemos de esa frase a decir el bobo es el vivo. O sea, empezando por un tema de sanción social de la cultura como somos. ¿Qué pasa si no nos va bien en PISA, pero respetamos las normas? ¿Qué pasa si no nos va bien en PISA, pero nos tratamos bien? ¿Qué pasa si logramos que no nos vaya bien en esos exámenes, pero no tenemos la deforestación que tenemos y cuidamos el agua? O sea, realmente en el tema de educación, lo primero que hay que pensarnos es qué tipo de sociedad queremos ser. Y es una reflexión. Un tema de convivencia. Que se resume ahí. Y esa quien la resuelve es primero y eso no es carreta, es el diálogo de una sociedad. ¿A dónde vamos como sociedad? Listo, digamos que ese lo tenemos resuelto. Hoy en día tenemos dos grandes problemas en educación. Y si lo digo, son tres. Pero uno es que nuestros niños de 0 a los 5 años, en la primera infancia, no todos tienen el derecho a tener acceso en educación. Primera infancia es un problema, uno lo oye, pero eso no hace parte de la gente. Segundo problema, los jóvenes que están pasando de octavo a noveno. En Colombia son más o menos 400.000 jóvenes que están sin ir a estudiar ni a trabajar, que deberían estar entrando a noveno. 400.000 jóvenes. Eso es un ejército que usted le puede decir, o le abro la puerta a las oportunidades o le abro la puerta a la ilegalidad. Entonces, el problema de deserción en octavo y noveno es un problema que hay que atacar. Y el tercero, que yo creo que lo vemos, que resolvería muchas cosas, el tema de la jornada única. ¿Por qué el tema de la jornada única? Y digamos jornada complementaria o extender la jornada. Los jóvenes están estudiando 5 horas, salen a la 1 de la tarde. Eso pasa en los colegios privados y públicos. A la 1 de la tarde, el único profesor que estos chinos tienen es el televisor en la casa. Y en la calle tienen una cantidad de jíbaros y gente que les está proponiendo es el negocio de narcotráfico. Entonces, las tres cosas, la una de primera infancia se puede resolver, la de la deserción se puede resolver y la de los jóvenes también se puede resolver. Todos los problemas en educación que tenemos, otros países ya lo resolvieron. ¿Qué hay que hacer? Es una decisión ciudadana exigir para que eso pase.
y también es una decisión sin duda política. La educación se tiene que volver una prioridad de una sociedad. Es hora de... Es hora de... el año pasado tomamos la decisión de querer empezar a mostrar qué estábamos haciendo en educación y en cultura, y cada mes hacemos unos hangouts con personas que saben del tema y publicamos esos hangouts de esos líderes que nos pueden enseñar a Colombia, América Latina, de innovación y creatividad. ¿Y dónde los...? Hoy en día pues van a Hora de Co o a las redes sociales. En Twitter es Hora de Noticias, o también en mis redes sociales de Juan David Aristi en Twitter. Me he dejado esa inquietud de Juan David con lo que me dijo el tema de educación. Uno es como, bueno, los papás ayudan en ese proceso de cambiar la mentalidad a sus hijos, los muchachos se ponen la tarea de estudiar, pero cómo enfrentar el momento de salir profesionales o salir académicamente bien y no encontrarse con un empleo o una posibilidad en su vida de continuar avanzando. De las principales razones por qué tenemos deserción en los grados octavo y noveno es porque el joven llega a octavo y ve a su par que ya se graduó y o no entró a la universidad porque era muy costosa, o entró, esa es una, o dos, fue a una privada y la privada era mala y no le aseguró trabajo. Entonces ese joven tomó la decisión de no seguir. Entonces cuando uno le encuentra el tema de desempleo juvenil, el problema del desempleo juvenil en el tema de la educación es que la palabra se resuelve en pertinencia. ¿Qué pasa con la pertinencia? Y es que por un lado las universidades ofrecen una cantidad de carreras que no están enlazadas con las necesidades ni sociales ni económicas, porque no solamente es el mercado el que debe definir uno qué estudiar, sino también sociales. Dos, la calidad. O sea, si uno no está estudiando algo que alguien necesite socialmente, nuestras universidades en Colombia solamente tenemos 30 instituciones de educación superior acreditadas. 30, como de 250. Eso a uno le debería preocupar. Entonces usted dice, como papá, ¿uno qué debería hacer? La primera cosa que uno tiene que hacerle, si su hijo está en el colegio, al papá o mamá, pregúntele al colegio, y eso está en el pacto por la educación, pregúntele al colegio cómo le fue en el ICFES. Es una pregunta que nosotros no le hacemos a los colegios. ¿Cómo le fue en el ICFES? No le fue, no lo preguntamos. Es una pregunta que es sencilla, pero si al colegio le va mal en el ICFES, yo me voy para otro colegio, público, privado, lo que sea, pero esa pregunta no se hace mucho. Los padres de familia en Colombia tienen muy poca influencia en la educación de los hijos. Otros países no son las asociaciones de padres para sacarle, las asociaciones de padres para participar de los procesos de los colegios, sino para participar en los procesos pedagógicos. Esa es una. Y lo segundo es que si la institución no es, o el programa por lo menos, si el programa al que su hijo está aplicando no está acreditado, dígale a su hijo, busquemos otra opción. Porque para eso están esas acreditaciones, para garantizarle a la familia, a la inversión de tiempo de los hijos, es calidad, pertinencia y calidad. Eso es para resolverlo desde la educación. Pero por el otro lado, en el tema de los jóvenes y desempleo, viene en algo que es cultural y se llama meritocracia. Plazas de trabajo sí hay, en muchos lugares hay lugares, pero lastimosamente si uno no tiene el amigo, no entra. Y eso le dicen a uno, gente joven, si uno no tiene el amigo, no entra. ¿Y ha pasado? Y pasa mucho. No tengo el amigo, no entra. Entonces, es un tema de cultura, la cultura de la meritocracia. Y el tercero es que los empresarios, la gente que es generadora de empresa, tiene que también ser realista y no decirle a un joven recién graduado, estoy buscando a alguien de 5 años de experiencia que tenga maestría cuando acaba de salir del pregrado. O sea, una desconexión entre el mercado y las universidades. Pero usted seguramente ya le han echado este cuento 1000 veces, Alianza, Universidad de Empresa, Estado, la gente está mamada y que le digan eso. Entonces, pues como por el otro lado no se organizan, pues organicémonos como papás y como los que estamos yendo a la universidad, es pertinente la carrera, tiene acreditación, listo, sí. Las universidades todas participan de un observatorio en el Ministerio de Educación que se llama el Observatorio Laboral y dice qué universidades, cuántos están desempleados los egresados de ahí. Si usted ve que la tasa es del 70% de desempleo los que se graduaron de esa carrera, oiga, pensémosla. Eso es distinto para el tema de las artes,
que en Colombia tenemos que cambiar la filosofía de las artes por una razón. Está demostrado científicamente que cuando uno iguala las artes con las matemáticas, las competencias socioemocionales, las competencias de lenguaje y las competencias de matemáticas mejoran cuando uno iguala las artes a las otras. Nuestro sistema educativo no está basado así. Las artes las vemos, les decimos manualidades, entonces las ponemos por allá de última, teatro, ya de última. Si queremos un país creativo, de innovación y de emprendedores, lo que tenemos que hacer es que esta gente tenga en su cabeza la capacidad de generar propuestas. Eso solo lo logra cuando uno tenga el arte al lado de las otras ciencias. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos en esta rica charla aquí desde el Hotel Soratama, restaurante Sky Lounge con Juan David Aristizábal. Ya regresamos. Hola, nos encontramos como todos los jueves con los buenos invitados y las buenas entrevistas en el almuerzo de la semana. Desde acá, desde el restaurante Sky Lounge del Hotel Soratama, en la Plaza de Bolívar, específicamente en la carrera séptima número 1920. Sí, en el último piso, en la terraza, con una vista única de la ciudad, vista hacia la Plaza de Bolívar, incluso hacia Dos Quebradas, nuestra catedral. Definitivamente un gran sitio para disfrutar. Como siempre, los mejores asados, los mejores cócteles, la mejor atención. Además, piscina lúdica. Y también un delicioso menú diferente para cada día. Para el día de hoy encontramos champiñones salteados, trucha al ajillo, deliciosa, papa al horno, ensalada española y un delicioso postre. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con el almuerzo de la semana desde el Sky Lounge del Hotel Soratama y que ustedes escuchan a través de Ecos 1360 Radio.